sí por México, sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México, sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México, sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México, sí por ti, sí, sí por mí, sí, sí por todas, sí por todos, sí por México. Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Es un gusto para nosotros y un honor el tener hoy a un invitado del grupo, a Diego Petersen Fara. Diego es licenciado en comunicación por la Universidad de ITESO. Ha dedicado su vida al periodismo como reportero, columnista y directivo de medios. Fue subdirector de Siglo XXI, director de Público y fundador de los diarios Milenio. Actualmente es jefe de edición del diario El Informador. Es colaborador de diversos medios, entre ellos W Guadalajara, donde conduce diariamente Así las Cosas Jalisco, Megacanal, el periódico El País y la revista Nexos. Su columna En Tres Patadas se publica todos los días en El Informador y El Financiero, y los viernes se replica en varios medios en todo el país, entre ellos sinembargo.com, El Economista, El Siglo de Torreón y los periódicos Noroeste. Ha sido conferencista en congresos nacionales e internacionales de periodismo y comunicación y ha publicado 3 novelas: Los que habitan el abismo, Casquillos Negros y Mala Sangre. Y de veras, es un orgullo para Jalisco tener a Diego y un orgullo para Sí por México y para todos nosotros el que hoy nos acompañe, Diego. Bienvenido y son tuyos los micrófonos. Muchísimas gracias, Olga. Muy buenas tardes a todos. Le comentábamos ahorita que en estos tiempos de la pandemia se vuelven medios complicados. Yo decía que para mí las conferencias, pues uno está muy acostumbrado a la interacción y son a 3 bostezos sin límite de tiempo. Entonces, espero que vayamos, digamos, fluyendo en esta conferencia. Cualquier cosa nos van diciendo. Isaac nos va a echar la mano ahí con unas láminas, son en realidad unas pocas láminas. Pero bueno, de lo que más o menos que quisiéramos comentar hoy es un poco cuál es la perspectiva que estamos viendo hacia la elección 2021. Todo el mundo estamos, ahora sí que metidos ya de lleno en la elección, del presidente para abajo, el presidente principalmente, pero sí me gustaría un poco que ubicáramos, digamos, un poco el contexto en el que se da la elección muy distinta a la que hemos vivido en otros años, quizás la más parecida, por decirlo de alguna manera, y algunas similitudes a la de 97, cuando fue este gran inicio de las elecciones democráticas en este país. Quizás desde entonces no habíamos vivido una elección intermedia con esta intensidad. Y la otra, ciertas características, digamos, de la elección que la hacen absolutamente distinta a otras que hayamos vivido, ¿no? Entonces, lo primero, y me gustaría si ponemos la primera gráfica, Isaac, para que la vayan viendo, es, digamos, cuando me preguntamos por qué llegamos a donde llegamos, cómo es que ahora sí que llegamos a este nivel de encono social y de rompimiento, de polarización, pues lo que primero que hay que ver es, no sé si ustedes están viendo la gráfica, yo no la veo, pero No se esta ve. gráfica no va. No se ve. Ahí va. Ahí está. Esta gráfica lo que nos dice es cómo se fue polarizando la riqueza en México. Y si no tenemos esto como contexto de fondo, si no entendemos que esto es, digamos, lo que está en la base del momento que estamos viviendo, no vamos a poder realmente, digamos, entender, mucho menos tratar de cambiar, ¿no? El momento, digamos, donde hay mayor clase media es 2006. La democracia sí tiene en un primer momento esta promesa de generar igualdad. Si la democracia no genera una mayor igualdad de todos en acceso no solo a bienes económicos, sino a bienes de salud, a la justicia, a la educación, si no sirve para eso la democracia, no sirve para nada.
La democracia es el medio para una mejor calidad de vida. Y si vemos, digamos, si ponemos el 97 como el inicio de la democracia, 2000 hay un incremento muy leve o un decremento leve de la pobreza, pero al 2006 sí hay un cambio importante. ¿Qué pasa? Que viene la otra epidemia, la que ya no nos acordamos, que se junta con la crisis internacional, la crisis de las bolsas en el año 2008-2009, y entonces para 2010 lo que tenemos es una reconcentración de la riqueza. Aumenta la pobreza, se reduce la clase media y aumentan los ricos. Eso es muy importante. No solo se reduce la clase media, sino que se polariza, ¿no? Y esto sigue creciendo todavía en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Entonces, si no entendemos que esto es lo que está de fondo en la polarización que tenemos ahora y que esto es lo que hay que trabajar, es decir, que finalmente todo lo que hagamos tiene que ver con transformar eso. Si queremos democracia es para que existan, ¿no? Otro detalle, digamos, que está detrás de esto es la destrucción de los sindicatos y la pérdida del poder adquisitivo del salario. La gran promesa del Tratado de Libre Comercio es que se iba a generar, me acuerdo yo todavía muy bien, que se ponía este ejemplo de la copa de champaña que derramaba, ¿no? Entonces que sí, se iba a derramar riqueza. Pero no, porque se destruyeron los sindicatos, que finalmente el equilibrio entre capital y trabajo que tiene que haber, y el poder adquisitivo se vino por abajo. Digamos, el colmo de esto, lo más patético, la expresión más patética de esta paradójica, es que fue Coparmex quien empezó a insistir en subir el salario, ¿no? O sea, el sindicato patronal empezó a decir hay que subir el salario, pero ¿por qué? Porque cuando vieron que ya la polarización del país crecía y que era prácticamente inevitable que López Obrador capitalizara ese descontento, ¿no? Entonces, haber perdido el salario mínimo como una referencia de calidad de vida hizo que aumentara, digamos, esta disparidad entre ricos y pobres, que se redujera la clase media, que es lo más importante, y que no hubiera un interlocutor del otro lado. Los sindicatos los destruimos, ¿no? Eran sindicatos charros, corruptos, lo que sea, pero nos podemos hablar todo lo mal que queramos de Fidel Velázquez, pero el punto mayor de poder adquisitivo del salario mínimo se logra con Fidel Velázquez, y desde que muere Fidel Velázquez la caída es estrepitosa. Y esa figura que nos parece todavía visto para atrás como ese personaje, digamos, que representaba el charrismo, ¿no? El sindicato charro, finalmente lograba, ¿sí?, este equilibrio entre capital y trabajo que hemos perdido. Entonces, bueno, surge en medio de este contexto, digamos, económico muy visto a vuelo de pájaro, una figura como López Obrador que nada tiene de improvisado. O sea, López Obrador es una figura que se viene construyendo a sí mismo y que se ha ido alimentando de décadas de olvidos y de olvidados, ¿no? Es decir, el país funcionaba con una pequeña nata, con un pequeño grupo de control. Él tuvo, digamos, esta habilidad para ponerle nombre. Si para él algo bueno López Obrador es para los apodos, ¿no? Debió haber sido el típico niño bulero de la escuela que le ponía a todos, pero cuando nombra la mafia en el poder, logra capitalizar o catalizar lo que muchos mexicanos estaban pensando, que había un pequeño grupo que tomaba decisiones y que había muchos olvidados y muchos olvidos en este país. Y la otra cosa que entendió muy bien López Obrador, es que México estaba partido en dos y había un México a dos velocidades. Un norte integrado, que se integró muy bien al Tratado de Libre Comercio, que se integró muy bien a la visión de una nueva economía, y un sur absolutamente olvidado. De hecho, digamos, si vemos lo que ha pasado del Tratado de Libre Comercio para acá, es que las ciudades se han desarrollado, o sea, se han concentrado la población en las ciudades, pero todas las ciudades, salvo Puebla, digamos, que en realidad Puebla mucho está, digamos, en el hinterland o en el ambiente económico de la Ciudad de México. Las ciudades que se han desarrollado están en el norte, ¿no? Tijuana, fundamentalmente, ha sido, digamos, la
la ciudad que más se ha desarrollado a raíz del Tratado de Libre Comercio. Digo que Tijuana es la ciudad mexicana del siglo XXI y que San Diego terminará siendo el barrio bonito de Tijuana, ¿no? Pero la ciudad importante del final del siglo XXI en la frontera va a ser Tijuana. Monterrey, que digamos, ha tenido un gran desarrollo a partir del Tratado de Libre Comercio y que tiene una economía que impacta desde prácticamente desde Tampico hasta Saltillo, ¿no? Ya Ciudad Juárez, que empieza a tener un desarrollo propio, la llamada ciudad lineal en el centro del país, que es todo el corredor automotriz de León, Silao, Celaya, Irapuato, ¿no? Hasta Querétaro, y si me apuran hasta San Luis Potosí, es el corredor tecnológico. Guadalajara, que ha desarrollado, digamos, a partir de, básicamente, del puerto de Manzanillo, una zona de influencia muy importante desde Michoacán hasta Sinaloa. Pero llegamos a la Ciudad de México, que tiene gran impacto desde Acapulco, Veracruz y Puebla, y para abajo no hay nada. Entonces, digamos, gran diferencial entre el norte y el sur, un norte que crece y un sur pauperizado y que además vivía del petróleo, y digamos, la crisis de Pemex es la crisis de todo el sur, y entonces capitaliza muy bien López Obrador esta parte, digamos, de entender que el sur estaba olvidado y que había que hablarle al sur, ¿no? Desde la elección de 2006, si vemos el mapa electoral del 2006, prácticamente ganó todo el sur, más Zacatecas. Y el PAN gana todo el norte y Yucatán, ¿no? O sea, los que de alguna manera cambian son solamente esos dos estados, ¿no? Entonces, ahora, López Obrador podríamos decirlo, hay muchas maneras de definirlo, pero yo diría que podemos decir de él cualquier cosa menos que es de izquierda, ¿no? O sea, es un idealista pragmático, ¿no? Un nacionalista, un priista, pero de los de antes, no de los de ahora, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de definirlo, pero yo creo que lo caracterizan tres cosas. Uno es este nacionalismo, ¿no? Muy al estilo, digamos, de Lázaro Cárdenas, inspirado en ese nacionalismo Lázaro Cárdenas o incluso en el echeverrismo, pero con disciplina fiscal. ¿Se acuerdan ustedes del discurso de toma de posesión, ¿no? Donde hace un recuento histórico, que le encanta la historia, pero una historia donde él acomoda a los buenos y a los malos, una historia muy parecida a la historia que estudiamos en los libros de texto, esa es la historia que conoce él y que le gusta a él, ¿no? Entonces, bueno, esta historia es donde el nacionalismo es fundamental. Y en su discurso hizo un repaso de la revolución, Lázaro Cárdenas, el desarrollo estabilizador, donde por cierto el secretario de Hacienda, Ortiz Mena, no era economista, sino ingeniero, y luego se brinca el sexenio de Echeverría y de López Portillo, que es donde él crece en el PRI, ¿no? Y aparece ya el neoliberalismo terrible con de la Madrid, Salinas, Zedillo y el PAN, ¿no? Entonces, eso que se brinca es justamente la época del echeverrismo y López Portillismo, donde para él es la etapa perfecta del país con un pequeño problema, que no hubo disciplina fiscal. Entonces, López Obrador es nacionalista con disciplina fiscal. La otra cosa que caracteriza de alguna manera a López Obrador es que es un conservador de izquierda. Tiene un ethos profundamente conservador. O sea, él no es para nada libertario, lo estamos viendo cómo sufre, ya lo tocaremos más adelante, con el tema de los feminismos, ¿no? Entonces, digamos, es conservador de izquierda, no como los conservadores de derecha que, digamos, tienen, digamos, una visión muy particular y que tienen, digamos, muy clara en el espectro político, sino de repente aparece este nuevo conservadurismo en la izquierda, ¿no? Y luego la otra cosa que tiene es, digamos, este gran pasado en su futuro, ¿no? O sea, para él el país lo que tiene que hacer es restaurar las glorias del siglo pasado, restaurar palabras que creemos olvidadas en el lenguaje como desarrollo estabilizador o ese tipo de conceptos muy de mediados del siglo pasado,
lo recupera, ¿no? Entonces, digamos, es una especie de restauración de la gloria priista. Y entonces, en esta matriz, digamos, de pensamiento, pues lo que hay es, digamos, un personaje que a todo esto le suma una capacidad increíble para eh, gestionar la palabra, digamos. Echeverría hablaba muchísimo, no sé si se acuerdan de él, eran discursos de 6 horas, los informes de gobierno de Echeverría, ¿no? Bueno, este gestiona más la palabra que el propio Echeverría, ¿no? El otro contexto en el que tenemos que ubicarnos es el fracaso de las democracias o el gran cuestionamiento a las democracias, ¿no? Hemos visto cómo las democracias mueren o están amenazadas en las propias urnas. En lo que vimos en Estados Unidos es esta gran amenaza a la democracia primogenia en el mundo, digamos, o sea, hay otra democracia que es la inglesa anterior, pero la democracia como la conocemos nosotros, como a la que hemos imitado prácticamente, digamos, nosotros, que es la democracia estadounidense, estuvo en un tris de desbaratarse y murió en las urnas, o sea, o su enfermedad estuvo en las urnas. Y lo vemos en Francia, lo vemos en Italia, lo vemos en Hungría, lo vemos en todo el mundo, como la gran amenaza de las democracias está en las urnas. ¿Y por qué? Porque las democracias, como decíamos al principio, han sido incapaces de responder a las cuestiones más esenciales, que es el acceso a una mejor calidad de vida. Es decir, la democracia tiene sentido si solo si genera una mejor calidad de vida. Eso fue la gran batalla del siglo XX, ¿no? El siglo XX, las democracias generan también un estado de bienestar muy importante, pero la caída del muro en 89, el muro de Berlín, la caída del sistema soviético, hace que esta gran amenaza que hacía contrapeso y que obligaba a los estados a gastar tenga una regresión importante y que las democracias ya no solucionen los problemas básicos de las personas. Entonces, la promesa incumplida de la democracia, ¿no? Por hablar, digamos, de la Revolución Francesa, la libertad, la fraternidad y la igualdad queda absolutamente rota en el siglo XXI y hace que las democracias queden amenazadas. Y esto hace que hoy la democracia no tenga el valor y el aprecio que tenía para México a mediados del siglo XIX, de la década de los 90, perdón, del siglo pasado, ¿no? Y eso lo aprovecha muy bien también López Obrador. Bueno, otro tema clarísimo con López Obrador es digamos, ellos le llaman la deconstrucción del Estado neoliberal. Y que en realidad no es deconstrucción. Hay que decir que la deconstrucción es desbaratar para volver a armar utilizando algunos de los mismos elementos, ¿no? Es decir, es poner en duda para generar una nueva construcción. Lo que hemos visto es una destrucción de las instituciones neoliberales para a partir de ahí generar otras cosas, ¿no? Y entonces va una por una con todas las instituciones. Si algo podemos decir de López Obrador es que cumple todo lo que dice. Eso de que es mentiroso, no. O sea, dice muchas cosas, verdades a medias, etcétera, pero lo que dice lo cumple. Y cuando dijo en 2006 al diablo con sus instituciones, lo ha cumplido cabalmente, ¿no? Es decir, tiene una obsesión por destruir todas estas instituciones que creamos en la democracia y cuya función es justamente, son instituciones de Estado para que la alternancia en el gobierno propia de una democracia no ponga en crisis al Estado cada 6 años. Y para eso creamos toda esta serie de instituciones que él considera neoliberales y que considera que le quitan capacidad de gestión al gobierno, ¿no? Si algo pasó en la democracia o digamos, del 97 para acá, fue ir entendiendo que había instituciones de gobierno, instituciones de Estado, ¿no? Y que para que el gobierno funcionara bien tenía que haber instituciones de Estado y para que la alternancia funcionara tenía que haber instituciones de Estado. Para López Obrador decir, no, es que las instituciones de Estado le quitan capacidad de decisión al gobierno. Y lo que hicieron estos neoliberales de la mafia del poder fue crear instituciones de Estado que ellos manejaban desde arriba. No le faltaba razón, o no le falta razón en muchos casos, ¿no? Pero entonces lo que está haciendo es desmantelar estas instituciones. No solo es un tema de presupuesto, sino sobre todo de decisión. A ver, es cierto que
¿por qué tiene que haber siempre un representante de, voy a poner un ejemplo, de Telmex y de América Móvil en la Comisión de Telecomunicaciones, ¿no? Es decir, siempre sabemos quién es el representante de Telmex o de Slim o de Televisa, ¿no? Siempre sabemos quién está detrás de la bancada de TV Azteca, etcétera. Es decir, sí hay unas instituciones cooptadas o, digamos, que han logrado los grupos de interés generar en detrimento de la democracia. Y esto le da a López Obrador el argumento perfecto para desbaratar las instituciones, ¿no? Entonces, digamos, la lógica de deconstrucción en realidad es de destrucción del Estado que él llama neoliberal, pero que en realidad es las instituciones de Estado que nos dimos para generar, digamos, una mayor viabilidad del Estado ante la alternancia del gobierno propia de la democracia, ¿no? Entonces, el debate de fondo entre Estado y gobierno, digamos, es un poco lo que está en el trasfondo de toda esta lógica del presidente López Obrador, ¿no? Él quiere volver a un Estado identificado con el presidencialismo, es decir, otra vez volvemos a esta idea donde el Estado se articulaba del presidente para abajo, ¿sí? Y no solo ha ido, digamos, controlando esta serie o destruyendo serie de instituciones, sino también controlando por la vía de un ejercicio del poder que no habíamos visto en mucho tiempo, el ejercicio del poder presidencial para controlar las cámaras, el poder judicial y todo este tipo de instituciones, ¿no? Entonces, bueno, destruir estos organismos autónomos atenta contra la democracia, sí, en la democracia que hemos construido nosotros, no en la visión democrática que tiene hoy el presidente López Obrador. Es decir, para el presidente López Obrador, la democracia no es otra cosa más que escuchar al pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Pues como el pueblo es una entelequia, ¿no? Se da el lujo de representar al pueblo, ¿no? Es decir, y bueno, de repente esto tiene riesgos enormes y lo está viviendo él con el caso Salgado Macedonio, ¿no? Pero bueno, finalmente, digamos, esta idea de una democracia basada en el pueblo a una democracia basada en instituciones, eso es lo que está en juego, digamos, en esta elección del 2021. Es decir, no solo es López Obrador o no López Obrador, sino visiones distintas del Estado y la democracia, lo que nos estamos jugando. Entonces, bueno, vamos a una elección absolutamente, digamos, inédita en muchos sentidos, ¿no? Es una elección que se va, si quieres ponemos la segunda gráfica, Isaac, es una elección que si vemos el mapa electoral, se juegan 15 gobernaturas, eso hacía mucho que no se jugaban tantos de gobernaturas, o sea, nunca se jugaban tantos gobernaturas simultáneamente, ¿no? Hay que recordar, digamos, un poco, María de las Heras, que fue una gran encuestadora, entonces si la recuerdan, decía que el PRI era tan perverso que puso la fecha de las elecciones el día en que la mitad del país estaba inundado y la otra mitad muriéndose de calor, que era la primera semana de julio, ¿no? Ahora la movimos a junio, ahora todos vamos a estar muriendo de calor, nadie va a estar inundado, ¿no? Esa es la única diferencia. Pero bueno, lo que hay, en esta parte de la perversidad era que había elecciones cada año y lo que le permitía a el presidente en turno estar jugando políticamente todo el tiempo. Hay que recordar, por ejemplo, Salinas, que fue el último presidente hiperpoderoso de la era priista, removió a 17 gobernadores. O sea, todos los gobernadores que no le tocaban elecciones o que le iban a estorbar durante el gobierno, lo removió, ¿no? López Obrador lo que tiene es que va a tener en esta elección intermedia 15 elecciones estatales que le van a permitir, ¿sí?, probablemente tener una gran capacidad de gestión dentro de los gobiernos de los estados, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen los indicadores, si le alcanza a ver, los estados en verde tienen gobernatura y diputados, los estados, el estado en café, que es Campeche, tiene gobernatura, diputados, ayuntamientos y algunos cargos auxiliares, ¿no?, que solo existen en Campeche. Luego se renuevan diputaciones y ayuntamientos en todos los que están en morado, solo diputaciones en Hidalgo
y Durango, ¿no? Y en Quintana Roo y Coahuila, solo ayuntamientos, ¿no? Y en Morelos, diputaciones y alcaldías. Es decir, todo el país tiene elecciones locales, ¿sí? A diferencia de otras elecciones concurrentes, ¿no? Entonces, esto hace que sea no solo el INE lo presume como la elección que donde se va a elegir más cargos de toda la historia, sino que digamos, es una elección donde el presidente se juega literalmente el futuro. No solo se juega la Cámara de Diputados federal, se juega también el control de los congresos estatales y se juega tener el control, pues ya no de la CONAGO, porque la CONAGO ya dejó de existir, sino del territorio, ¿no? Es decir, digamos, la gestión en lo de los gobiernos de los estados y los ayuntamientos es la gestión del territorio. Entonces, en este contexto, digamos, rumbo a estas elecciones, la gran apuesta de López Obrador es su popularidad. Es cierto que es el presidente más cercano a la gente que hemos tenido, si eso nadie se lo puede negar. Digamos, si lo comparamos, Fox, que era de charachero y que le gustaba placearse, ¿no? Si se acuerdan, Vicente Fox, cuando empieza a tener problemas, sobre todo en la segunda mitad de su periodo, lo que hace es irse a los estados donde se sentía como pez en el agua, ¿no? O sea, Fox era también un presidente muy, muy cercano, muy dicharachero, que le daba muchos problemas a su equipo de comunicación, que tenían que decir todo el tiempo lo que el presidente quiso decir, porque literalmente le escribían un discurso, se aprendían los datos con una capacidad increíble, ¿no? Y luego decía lo que quería, ¿no? Entonces, nunca fue disciplinado en la comunicación, pero eso lo hacía que fuera muy, muy cercano a la gente. Él tenía esta gran intuición para leer al público al que estaba dirigiendo. Más que Fox todavía lo tiene López Obrador, esa cercanía que logra con digamos, con la gente, con el pueblo, como él le gusta decir, es impresionante. Y no habíamos tenido un presidente que tuviera esta cercanía, ¿no? Y la otra es, nunca habíamos tenido un presidente que controlara tanto la comunicación. Esta idea de las conferencias mañaneras, que la inicia él cuando es jefe de gobierno de la Ciudad de México, con una forma de imponerle todo la agenda al presidente Fox. De hecho, lo hizo pedazos comunicacionalmente en esos años, ¿no? Lo que hace ahora es que él controla la comunicación, ¿no? Finalmente, la mañanera se volvió el espacio de control de comunicación y tiene, digamos, lo que podríamos decir un monopolio de la enunciación. No existe otro político ni en el gabinete, mucho menos en la oposición, que tenga esta fuerza. Es decir, los gobernadores que han querido medio sacar la cara les ha ido fatal, y pregunten el de Jalisco, Enrique Alfaro, digamos que ya prácticamente claudicó y entregó las armas, por decirlo de alguna manera, en esta batalla de comunicación con el presidente, ¿no? Lo que sí es que a partir de digamos, control de la comunicación y este mito o esta forma de mantener el monopolio de la enunciación, ha creado la imagen de que es el presidente más popular de la historia. Y si quieres, ponemos el siguiente gráfico, Isaac, ¿no? Donde vamos a ver es la encuesta ¿no? Y bueno, es un presidente muy popular, ¿sí? Hay 64% de aprobación, en realidad está muy bien, ¿no? Lo hacen ver como el indestructible, como el presidente más popular de la historia. Lo que sí es cierto es que nadie había llegado al nivel que llegó el presidente López Obrador, justamente, además, patéticamente con el tema del huachicol, a partir de una gran mentira, ¿no? O de un gran invento de que el huachicol estaba acabando con Pemex, cuando lo que no teníamos era capacidad de refinación, porque no se había hecho las compras necesarias, ¿no? Es una escasez de gasolina autogenerada, y sin embargo le da la vuelta y llega a niveles de popularidad cercano al 80%. Es cierto que eso no lo había tenido ningún otro presidente en el país. Pero también es cierto que a partir de ahí ha venido bajando, como todos los presidentes, en un desgaste bastante natural. Tiene su punto más bajo justamente hace un año, donde se conjuntan
una serie de, digamos, pifias con respecto al movimiento de las mujeres al 8 de marzo, alrededor del 8 de marzo, junto con el inicio de la pandemia, tiene una caída importante, se mantiene y luego empieza a recuperar poco a poco y va manteniendo. Viene la segunda ola de crisis de la pandemia y vuelve a caer un poco. Digamos, esa es la gráfica que estamos viendo. Si vemos la siguiente gráfica, ¿no? Si se la pones, Isaac, por favor. Lo que vemos es que, pues sí, no, la anterior. Esta, perfecto. El rojo es López Obrador, el azul es Felipe Calderón, Vicente Fox es el moradito, Enrique Peña Nieto es el rojo más claro, el naranja, y el verde es Ernesto Zedillo. Bueno, ninguno había empezado tan arriba, decíamos, y además empezando al alza como empezó López Obrador. Felipe Calderón empieza también al alza, pero empieza muy abajo. Viene de una gran crisis de legitimidad de la elección del 2006, con todo lo que ustedes ya se acuerdan, la acusación de fraude, etcétera. Pero digamos, si vemos a estas alturas del partido, Felipe Calderón estaba igual que lo que está ahora López Obrador. Es decir, no es cierto que es el presidente más popular de la historia. Y el único que realmente ha mantenido un nivel casi siempre al alza, empezó de muy abajo, en una crisis peor que la de Calderón, fue Zedillo, ¿no? Y fue subiendo, 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 y es el presidente que ha terminado con mayor popularidad su sexenio. Caso contrario, Enrique Peña Nieto, que bueno, es literalmente un tobogán a partir de la Casa Blanca y el tema de Ayotzinapa, ¿no? Es decir, alcanza a recuperar un poquito, pero ya absolutamente niveles por abajo del 25%, que para un presidente es, digamos, bajísimo. ¿Para qué sirve la popularidad? Y este es un tema no nada más es el ego de los presidentes. Yo digo que la popularidad en un gobierno es como la paleta de timón en un barco, ¿no? Es decir, la capacidad de maniobra de un gobierno depende fundamentalmente de su popularidad. Un gobierno pesado como el de Peña Nieto y con poco timón no lo mueves, ¿no? Entonces es un gobierno que no funciona, ¿no? Y esa es la gran crisis que tiene el gobierno de Peña Nieto después de las grandes reformas, etcétera. Pierde popularidad y pierde capacidad de gestión. Lo que tiene ahorita López Obrador con su popularidad es la gran capacidad de gestión de gobierno, ¿no? Y eso lo hace que tenga todavía, digamos, mucha control, digamos, sobre el barco que maneja. Para eso sirve la popularidad. La popularidad se traduce en elecciones, ese es el otro gran tema, ¿no? Es decir, realmente vamos a tener con López Obrador un gran impulso para Morena, sí y no. O sea, definitivamente todas las encuestas nos indican que ahorita el partido que tiene más impulso es Morena. Pero eso no significa que en automático la popularidad del presidente se pase a la popularidad del partido. Y casos muy claros, si vemos, digamos, ahí mismo, o sea, no podía haber estado más alto en su popularidad Zedillo en la elección del año 2000 y el PRI perdió la elección, ¿no? Es decir, también Fox llega bastante alto hacia el final y no tiene muchos problemas para transmitir el carisma a Calderón. El mismo Calderón termina bastante bien su sexenio en popularidad, pero no logra transmitirla a su candidato y pierde la elección a su candidata, en este caso, y pierde la elección frente al PRI. En fin, pensar que la popularidad del presidente se transmite en automático al partido, a su partido, esa es una gran falacia, ¿no? Entonces, vamos a elegir, como decíamos, 300 distritos, 200 pluris, 448 de ellos buscan la reelección, ¿no? Entonces, en realidad vamos a la primera gran elección federal, y vamos a concentrarnos ahorita en la Cámara de Diputados, donde la mayoría van a buscar la reelección. Estos 448 que buscan la reelección, la mayoría, por supuesto, son del partido que tiene el partido mayoritario, que es Morena.
diputados que, que llegaron ahí por la popularidad presidencial, por el arrastre de la elección pasada, pero que al no estar en la boleta López Obrador, se les va a complicar muchísimo la reelección. No digo que no tengan oportunidad, lo que digo es que no va a ser en automático, como, o sea, muchos llegaron sin deberla, ni temerla, ni saberla, ¿no? O sea, muchos ni siquiera hicieron campaña y ganaron la elección de hace 3 años. Este año va a ser mucho más complicado que logren siquiera la misma votación porque no tienen ese gran remolque que fue López Obrador. La otra es que estos 300 distritos están inscritos en, en diferentes estados, ¿no? 32 estados, 15 de los cuales tienen elecciones de gobernador. Y lo que va a influir, así como influyó en su momento la elección para presidente, arrastró la elección federal de diputados, aquí ahora las gubernaturas van a influir muchísimo. ¿Sí? Entonces, más que una gran elección, también hay que ver que tenemos 15 elecciones estatales, cada una con lógicas distintas y que cada una, digamos, la elección a gobernador va a mover también la elección federal. Ahora va a ser al revés, va a ser la elección, en las elecciones locales, las que van a mover en mucho estas elecciones federales. Y Morena aquí, digamos, tenemos, si algo tiene Morena, es que no es partido, es un gran movimiento en torno al presidente y que funciona de maneras muy distintas en todo el país, ¿no? En Nuevo León es claramente un movimiento de derecha vinculado, originado en el PRI, ¿no? Y que ha sido capaz de llevarse a todos los que el PAN y MC han desechado. En Guerrero es un partido de izquierda vinculado a liderazgos tradicionales de la izquierda, como es Amílcar Salgado o el propio Salgado, Amílcar, perdón, Sandoval o Salgado Macedonio, ¿no? Es decir, dos liderazgos de izquierda claramente, digamos, que vienen desde estos movimientos de izquierda de los años 60 en Guerrero, de papá de Amílcar, un digamos, líder de las comunidades y de la guerrilla del Partido Comunista en Guerrero, ¿no? Y en el caso de Salgado Macedonio, pues digamos, un personaje vinculado a la izquierda y al PRD desde su nacimiento. En fin, entonces Morena es ahora sí que un soldado en cada hijo te dio. Es absolutamente distinto en cada estado, no es lo mismo, y en cada estado está construyendo su propia lógica. En esto también se parece mucho al viejo PRI, ¿no? Es decir, el PRI que finalmente era una suma de liderazgos articulados por el poder, ¿no? Esto es lo que está haciendo López Obrador. No hay una identidad ideológica clara, lo que hay es un pragmatismo en cada lugar, ¿no? Y en cada estado es absolutamente distinto. Entonces, así digamos, podemos decir que en estados donde hubo una gran votación por Morena, porque lo jaló López Obrador, pero luego se fue él y quedó yermo, hay estados donde, como Nuevo León, donde no solo ganó digamos, López Obrador la elección presidencial, perdieron la senaduría, ¿no? Pero hoy el partido a vencer es Morena. Morena ha trabajado muy bien, por ejemplo, en Nuevo León, y muy mal en otros estados. Digamos, el caso de Jalisco, ni siquiera se sabe quién manda, ¿no? Hay 3 delegados del partido, están absolutamente, digamos, enfrentados. Si vemos el caso de la Ciudad de México, está absolutamente controlado. Si vemos el caso de Veracruz, está desfondado. En fin, no es, lo que quiero decir es que el hecho de que López Obrador tenga tanta popularidad no se va a traducir en la lógica de estas elecciones. Vamos para finalizar, si quieren, entrar a la parte preguntas y respuestas, a hacer un poco análisis del juego, ¿no? Si quieren, vemos primero esta gráfica, que es la última encuesta de Roy Campos. Yo creo que no tarda en salir la nueva, ¿no? Visto por partido, pues sí, Morena trae 28.4 en la preferencia general, y en la preferencia efectiva, es decir, ya descontando
a este 30% que no declara, que normalmente es el que no vota, ¿no? Sí, y haciendo ya escenarios posibles de votación, pues sí, Morena trae arriba del 40%. Y con la cláusula de gobernabilidad, eso le va a dar, si esta fuera la fotografía, es de diciembre, hay que decirlo, ahí tenía todavía muy asegurada la mayoría absoluta, no la mayoría calificada, ¿no? Que yo creo que, digamos, este es un escenario importantísimo. Una cosa es que tenga la mayoría absoluta, que es la honorable mitad más uno, y otra, la mayoría calificada, que es lo que le permite hacer cambios constitucionales, que por una serie de cosas que se hicieron en la transición, digamos, muy desasiadas, la migración al partido Morena de diputados del PT y el Verde, lograron que tuviera esta mayoría calificada, ¿no? Pero lo que vemos aquí es, uno, digamos, hay muchos partidos que van a tener muchos problemas para tener el registro y que bueno, o sea, yo creo que ninguno de los partidos nuevos va a refrendar el registro, ni el PES, ni redes progresistas, ni el partido, el nuevo partido del sindical, Fuerza por México, ninguno de esos creo que vaya a refrendar. Dos, el Verde y el PT, aunque van en alianza con Morena, les va a costar mucho trabajo por, perdón, por el simple hecho, voy a tomar un poco de agua, pues, de que ahora la votación ya no es por la alianza, ya no van, digamos, ya no se reparten las cuotas como antes. Movimiento Ciudadano se la está jugando muy fuerte. Yo creo que Movimiento Ciudadano es un caso muy especial porque decidieron no ir en la alianza bajo la excusa de que, no sé, que la alianza era con el PAN y el PRD y que con el PRI no irían. Yo tengo la hipótesis de que, digamos, por un lado, están jugando una carta de altísimo riesgo, pero que les permitiría tener mucho poder, y que es que si logran mantener el registro, que como vemos aquí, está en el límite, están en 3.8, ¿no? El resultado que tuvieron en la elección pasada, la del 18, lo que les da el registro es Jalisco y Nuevo León. Y hoy Nuevo León la están pasando muy mal. O sea, el candidato se les desfondó, es pésimo su candidato a gobernador, ¿no? Y en Jalisco están teniendo un gran desgaste por el ejercicio de gobierno. Entonces, ese 3.8 que traen ahorita se podría caer y si bajan, si caen abajo de 3, pierden el registro. Pero vamos a suponer que les salga bien su jugada, lo que van a hacer van a tener el número de diputados que van a poderle estar, digamos, están jugando a hacer la bisagra entre la Alianza y Morena, algo que Dante maneja muy bien, o sea, es un viejo lobo de la política Dante, ¿no? Y se está jugando su resto a ser el partido del equilibrio y venderle caro a López Obrador esos votos. Hay que recordar que fue un eterno aliado de López Obrador en la elección de 2006, de 2012, se separan en la del 18, acaba de publicar una carta, digamos, aparentemente muy ruda, pero siempre trae, digamos, un buen acuerdo con el presidente. Bueno, dicho esto, vamos a ver, en realidad, la elección se va a dar entre dos bloques. La alianza, ¿cuáles son las grandes fortalezas de la alianza? Primero, presentar un bloque único y no dividir el voto, eso sin duda es una fortaleza, ¿no? Sí van a sumar 25, 27, 30%, vamos a ver, probablemente más, pero digamos, el tener un bloque único sí está dando resultado. Hay encuestas, la encuesta que maneja GEA, el grupo de economistas asociados, su parte política, muestra que hay cada vez más una aceptación de la alianza por parte de los votantes como la alternativa a Morena. Entonces, al concentrar la oposición, ¿no? Esto permite también que haya menos, digamos, de desgaste en las campañas, ¿no? Es decir, al tener claro, digamos, que si el candidato en este distrito le toca al PAN, al PRI o al PRD, eso va a hacer que los partidos se concentren allá donde pueden ganar y sean más competitivos. Esa es otra gran fortaleza de la alianza. Sin embargo, sí tiene
enormes debilidades. La primera es que desdibuja ideológicamente a los partidos, pero sobre todo que actualiza el discurso, o sea, pone en escena el discurso de López Obrador, pasa del púlpito a la concreción, el discurso de que existe el PRIAN y que en México hay dos alternativas, los liberales y los conservadores. Esto, o sea, digamos, al estar juntos, le facilita a López Obrador el discurso antagónico. Siendo esto una gran debilidad, también es cierto que en este momento lo que está en juego es que Morena no tenga la mayoría absoluta, la mayoría calificada, la absoluta yo creo que la va a tener, pero la calificada en el Congreso, es decir, que no pueda hacer los cambios constitucionales. Eso me parece que la otra gran debilidad es que, pues sí, digamos, representan claramente el pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Son los partidos que, digamos, que vienen, digamos, de la época corrupta que dice López Obrador, le facilita mucho esa narrativa a López Obrador. Por el contrario, digamos, son los partidos que, si bien construyeron la democracia, son también los partidos que la destruyeron a base de corrupción. Es decir, lo que no podemos negar es que estos tres partidos tienen una etiqueta de corrupción perfectamente marcada y esa es una enorme debilidad de cara al proceso. Bueno, DMC ya comentamos básicamente Morena y sus aliados. Sí, la popularidad del presidente es una fortaleza, ¿no? Ya dijimos una fortaleza que no necesariamente se traduce en votos, pero bueno, siempre es mejor tener a López Obrador para esta elección, es mejor tenerlo de tu lado que en contra. Sí, a un presidente con esa popularidad, siempre es mejor tenerlo de tu lado. Dos, Morena es el partido en ascenso, ¿no? Y tiene la estructura de los programas sociales. Es decir, si alguien ha usado los programas sociales de una manera burda y descarada, eso que tanto se quejaba López Obrador es López Obrador. Gabriel García, el encargado de los programas sociales, es al mismo tiempo el que hace las estructuras de Morena. Es decir, en esto, digamos, son iguales, es el Luis Miranda del PRI del sexenio pasado, ¿no? Que todo el mundo decía, con Luis Miranda ahí no hay manera de ganarle al PRI, bueno, de todos modos perdió. Es decir, no se traduce otra vez los programas sociales, no se traducen automáticamente en votos, pero sí les dan una fortaleza enorme en la capacidad de movilización. Y dos, lo que decíamos, bueno, esta gran diversidad que tiene Morena, de que ha tenido capacidad de adaptación ideológica incluso en el norte y en el sur, ¿no? ¿Cuáles son sus grandes debilidades? Las luchas internas son bestiales, ¿no? Es fratricida la lucha por el control de Morena y lo estamos viendo en todos lados, porque, digamos, claro, esta falta de institucionalidad a quien le da todo el poder y capacidad de decisiones a López Obrador, ¿no? El presidente está poniendo a todos los candidatos, pero eso también tiene un costo para el presidente, ¿no? Y luego, otra comentamos el caso de Guerrero. Dos, ya dijimos, el presidente no estará en la boleta, esa es una debilidad, y es una debilidad muy grande con respecto a cuando quieran echar a andar la maquinaria electoral, la gente va a buscar a la cara del presidente y no va a estar. Tres, otra debilidad, ya no de Morena, sino de la alianza, es el chantaje permanente al que está siendo sometido el presidente por parte, o Morena por parte del PT y el Verde. Fernández Noroña es un chantajista profesional, él lo está haciendo muy bien, y el Verde es el partido más chantajista que ha existido en este país y más acomodaticio, ¿no? Entonces, o sea, le van a subir muchísimo el costo de la alianza a Morena, el PT y el Verde. Y luego, por supuesto, los escándalos en las candidaturas y el distanciamiento con el movimiento de mujeres. El hecho de, es decir, si es candidato, como todo parece indicar que va a ser Salgado Macedonio en Guerrero, no le va a costar en Guerrero, va a ganar Guerrero sin ningún problema, ¿no? El problema es que sí tiene un costo para Morena, sobre todo en el entorno más urbano y en las grandes ciudades. O sea, lo que es Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, sí va a tener un costo para el presidente
y para Morena este escándalo de Salgado Macedonio. Entonces, si vemos, recordamos la gráfica que vimos de popularidad, el 8M pasado cayó 10 puntos, pero nadie lo cachó. Entonces, la gran pregunta es si ahora, ya en plena elección, alguien va a cachar el distanciamiento con el movimiento de mujeres, que es fundamental y clarísimo con López Obrador, y sobre todo las pifias en el manejo de la pandemia. La pandemia ha influido en todas las elecciones del mundo, que ha habido en el último año, sí, particularmente en Estados Unidos. Levante la mano el que hace un año hubiera apostado que Trump perdiera la elección. Todo el mundo decíamos, Trump tiene amarrada esta elección, viene la pandemia y se le va de las manos. El manejo de la pandemia sí va a tener un costo. El presidente ha cuidado mucho que no le pegue la popularidad. O sea, el trabajo de López-Gatell no ha sido manejar la pandemia, ha sido manejar la popularidad del presidente, evitar que caiga la popularidad del presidente durante la pandemia. No ha sido un gestor de la pandemia, pero sí hay un costo para el gobierno, ¿no? Y, por supuesto, el tema de económico y de seguridad. Estos dos temas van a estar en la boleta, ¿sí? Aunque vamos a ver ya, va México a empezar a crecer de cara al segundo semestre, ¿no? Es decir, hay mucho optimismo, no por lo que ha hecho México, sino por lo que está haciendo Estados Unidos. El programa que está siguiendo Estados Unidos para su recuperación económica está enfocado en el consumo, y un crecimiento del consumo de Estados Unidos en automático es un crecimiento de las exportaciones de México y empieza a echar a andar la maquinaria. ¿Cuál es el problema? Que, y lo dijo el secretario de Hacienda, vamos a tener una recuperación desigual por sectores y por regiones del país, ¿no? Entonces, no todas las regiones del país van a estar en franca recuperación en el momento de la elección. Y finalmente el tema de seguridad, donde no solo no ha habido ninguna mejora, sino que empieza ya otra vez a pasarle factura. Es decir, la etapa, digamos, de el bono de la transición, de decir, bueno, hay que esperar, se están haciendo cosas nuevas, hay nuevas instituciones como la Guardia Nacional. Hoy prácticamente vamos a 2 años de a 3 años de la elección, 2 y medio de gestión del presidente, no hay ningún cambio en los niveles de seguridad, y eso me parece que va a ser, se lo van a cobrar al presidente, sobre todo en algunas regiones del país, ¿no? Es decir, se lo van a cobrar en la elección, se lo van a cobrar a Morena. Entonces, en síntesis, una elección que yo creo que va a ser mucho más cerrada de lo que parece, con una tendencia todavía clara a que Morena mantenga, Morenos aliados mantengan una mayoría, pero ni de lejos la mayoría que tienen ahora, ni por supuesto va a ser un día de campo como muchos lo están planteando. Lo dejo hasta ahí para hacer un poco de preguntas y respuestas. Creo que nos quedan unos 15 minutitos para platicar. Muchísimas gracias, Diego. De verdad, todo muy claro. Tenemos muchas preguntas. Yo quisiera pasarte alguna y ya después entrarán mis compañeros con otras. Dice, ¿tú cuál crees que podría ser la estrategia ideal de aquí al 6 de junio para crear verdaderos contrapesos? Yo creo que los contrapesos se van a crear en la Cámara fundamentalmente. Es decir, sí creo que hay que enfocar las baterías en la Cámara. Y el otro gran contrapeso, yo creo que los medios están jugando un papel importante, ¿no? Es decir, el que el presidente se enoje tanto y tan seguido con los medios es una buenísima noticia, ¿no? Es decir, porque quiere decir que los medios están jugando su papel de contrapeso. Por supuesto que no todos, ¿no? Sigue habiendo, digamos, la misma discrecionalidad en el manejo del presupuesto, solo se cambió, siguen siendo Televisa y TV Azteca los medios consentidos, ¿no? Y los empresarios consentidos, ¿no? Estamos viendo movimientos no claros en Grupo Imagen, ¿no? Pero Universal, Reforma y sobre todo yo creo que muchísimos medios
que no se vislumbra de la Ciudad de México, pero que los estados están haciendo su chamba, ¿no? Y por otro lado, digamos, está ya la jornada en un plan patético, ¿no? Ya de medio oficial, pero los medios están jugando su papel. Las redes sociales también, ¿no? Las benditas redes, ahorita ya, digamos, era cuestión de tiempo para que, y muchos lo comentábamos desde hace años, era cuestión de tiempo para que las redes se voltearan, porque no hay nada más traidor que las redes, porque las redes es hígado puro, ¿no? Entonces, ahí se procesa el hígado, ¿no? Y bueno, el hígado hoy se está inflamando para el otro lado, ¿no? Entonces, creo que también de cosas como el movimiento de mujeres se expresan muy fuerte de repente en las redes y eso le va a costar a la persona. Y yo creo que, digamos, la pandemia ha evitado que la expresión se dé en la calle. Pero en la medida que vaya avanzando el sexenio, yo creo que el equilibrio se va a dar también en la calle. Vamos a ver otra vez muchas marchas, muchas manifestaciones, porque finalmente, digamos, el voto, siempre hemos dicho, se hace con el estómago, ¿no? Y no hay, o sea, está creciendo la pobreza en el país, es o no responsabilidad del presidente, se lo van a cobrar al gobierno y al presidente. Es decir, el crecimiento de pobreza, yo digo que no hay programa social que sustituya una pérdida de empleo, y la pérdida de empleo fue voraz en el 2020 y sigue creciendo en el 2021. Todavía no se acaba el deterioro del empleo. Empiece, insisto, algunas zonas a crecer, que vemos de repente que empieza a haber recuperación de empleo, pero vemos zonas que siguen perdiendo empleo y lo siguen perdiendo de manera muy acelerada. Entonces yo creo que esos tres factores van a ser los del equilibrio. Muchas gracias. Jayita. Micrófono. Ya, ahora, listo. Gracias. Diego, me encantó tu ponencia. Primero, muchas gracias. No, al contrario. Gracias a ti, Jayi. Y yo tengo dos preguntas. A mí me preocupaba mucho. Ayer vi una encuesta sobre cuánto le ha abonado al presidente el no entregar vacunas a los gobernadores, el no permitirles comprarlas, aunque sea a través de sus gobernadores o de sus empresarios. O sea, el alargar la pandemia y el lastimar a su gente. Decía yo al inicio, antes de que abriéramos al público, que hice un cálculo de aquí, solo al principio de junio, al 1 de junio, son 120,000 vidas. Si se muere una persona por minuto, son 120,000 vidas. Entonces, si eso no tiene un peso, digo, me duele muchísimo, pero independientemente creo que nos duele a todos. Y además encontré anuncios de radio cuando he estado manejando últimamente, que dicen, Morena te está vacunando, los otros gobiernos no te quieren vacunar. Sé que el PAN impugnó por ahí uno, pero sé que hay otros 12 que ya escuché modificado lo mismo, pero dice lo mismo. Entonces, ¿cómo va a afectar esto? Subió en las encuestas, hay una encuesta oficial que tengo, bastante seria, que le dio un 10% más a Morena, que me parece terrible, en vez de bajarlo, y está manipulando a la gente. Y la segunda es el tema mujeres que también manejaste. Siento que somos el talón de Aquiles del presidente y de este gobierno, que no saben qué hacer con nosotros, que si marchamos nos dicen, si no nos dicen, que si quitan a... Creo que Salgado Macedonio incluso fragmenta a Morena interno, aunque ellas no lo terminen de decir. No hay mujer que pueda estar de acuerdo con eso. O sea, no hay una. Sí. Entonces, De acuerdo. ¿cómo lo ves? A ver, con el tema de las vacunas, o sea, el presidente incluso les pone la trampa a los gobernadores cuando dice, no, que compren vacunas. No hay. Ya fui a ¿no? Cofepris, no que haya. Entonces, sí. Entonces, no hay manera de que, y lo comentaba, no sé, previo a el tema de las vacunas tuvo dos momentos. Uno, por supuesto que cuando le encarga a Marcelo Ebrard que se convierta en jefe de compras del gobierno, sí, Marta Delgado hace su chamba y empieza las negociaciones, ¿no? ¿Por qué tenemos a la subsecretaria de Relaciones Exteriores negociando vacunas? Esa es otra locura de este gobierno, donde no hay gabinete. Lo que hay es secretarios particulares por tema, ¿no? Entonces,
El secretario particular de vacunas se llama Marcelo Ebrard, lo lanza a conseguir vacunas y, digamos, era cierto que tenía algunos acuerdos, ¿no? Pero una pugna interna del gabinete y una voracidad de las empresas que empiezan a licitar. O sea, eso de que no, los países no pueden dar a conocer los contratos, no pueden dar a conocer ni el monto a que compraron, ni los plazos que le prometió la empresa, ni los volúmenes que le entregó. Eso, digamos, sucede en México y sucede en Francia. O sea, acabo de ver un video de un debate en Francia donde le reclamaban a la Secretaría de Salud que hubiera firmado ese acuerdo y dijo, no tenía de otra. Las farmacéuticas secuestraron a los estados. En eso tiene toda la razón López Obrador, no se lo vamos a negar. El problema es que, digamos, en ese contexto tan delicado de prácticamente de estar subastando vacunas, viene el conflicto interno, se retrasan las decisiones, se retrasan los pagos y nos quedamos sin vacunas. Las vacunas que llegaron el 23 de diciembre, que tuvieron recepción de Estado, fueron más secretarios de Estado a recibir las vacunas que a recibir al presidente de Argentina, ¿no? Es patético. Era un paquetito, era una tarima de vacunas que nos mandó Estados Unidos como un favor, ¿no? Entonces, no están fluyendo las vacunas. Los cálculos de la gente que está más o menos metida en este tema, y otra vez todos son cálculos, es que a partir de mayo van a fluir. Entonces lo que ha hecho el gobierno, yo digo que es Vacunoland, ¿no? Es como cuando vas a Disney y te van en la cola, te van cambiando de ambiente para que sientan que avanzas cuando en realidad no avanzas, te falta muchísimo para llegar. Todo el registro fue eso, ¿no? Hay que registrarse. ¿Para qué? Para nada, el registro fue una payasada, ¿no? Pero eso lo maneja muy bien el presidente, es decir, sabe muy bien cómo generar expectativa y cómo decir, hay que generar sensación de movimiento aunque no te muevas, ¿no? El gobierno no se mueve, o sea, si hacemos la cuenta de las vacunas que dice que compró Ebrard, ¿sí? Está feliz que son 13 millones, no ajusten ni para adultos mayores, ¿no? Sin plazos de entrega ninguna, ¿no? El secretario de Hacienda dice que tiene lana para 150 millones y compromiso para 150 millones. Tampoco dice cuándo, ¿no? Entonces, ¿por qué se piensa que a partir de mayo van a fluir vacunas? Porque Estados Unidos va a terminar de vacunar, Europa va a terminar de vacunar, y entonces sí va a haber para el resto de la clase perrie, ¿no? Primero se sirve primera clase y luego los de atrás, como en los aviones, ¿no? Y así va a ser y así está siendo, ¿no? Por más que el mecanismo de la ONU, de COVAX, son gotas de vacunas, ¿no? Entonces, yo sí creo que tarde o temprano esto le terminará pegando al presidente, aunque hasta ahorita lo ha gestionado muy bien, ¿no? Y esto es decir, el anuncio de que Morena te vacuna y que está impugnado, etcétera, va a ser el gran debate. Es decir, Morena te vacuna, pero yo no estoy vacunado, ¿no? O sea, el anuncio puede ser contraproducente, ¿no? Eso, yo sí creo que el movimiento de mujeres, sí creo que, digamos, impacta mucho en las zonas urbanas, ¿no? Tristemente, fuera de las zonas urbanas, el movimiento es mucho menos visible, mucho menos fuerte, y la reproducción del machismo está en las mismas madres de familia. Y eso el presidente lo sabe, ¿no? O sea, sabe que puede mandar un candidato violador a Guerrero y que va a ganar, ¿no? Y que las mujeres van a votar por él porque, digamos, en este contexto como el de Guerrero, esas cosas no es que no tengan importancia, no tienen impacto, o sea, no hay esta educación, digamos, que tienen las clases medias urbanas. Es un movimiento de clases medias urbanas que sí creo que va a pegar en las ciudades, que es donde está la mayoría de la población, de hecho de paso, ¿no? Es decir, nada más la Ciudad de México son 35 distritos, ¿no? O 30 distritos, el Estado de México, la zona conurbada son otros 20, Guadalajara son 8, Monterrey debe ser 6, etcétera, etcétera. Entonces, sí va a tener un impacto, pero desgraciadamente no va a ser el tema que defina la elección. Va a ser el tema que lo que sí va a definir el movimiento de mujeres, ¿sí? Es, digamos, la relación de las clases medias con el presidente. Y eso me parece que es fundamental, porque finalmente lo que mueve este país y lo que mueve todas las democracias son las clases medias, ¿no? Es decir, digamos, las clases más acomodadas normalmente están con el poder, las clases populares suelen tener
oscilación menor, el voto que se mueve es el de la clase media, ¿no? Y ahí donde creo que sí puede tener un impacto. Ok, te agradezco. Y sí difiero, Gracias a ti. no es mentiroso, ¿eh? Porque yo ¿Eh? veo cosas que dice y Sí, se le... Perdón, le toca... está bien. Perdón. Bueno, pues Adelante. Diego, perdón, Chayita. Bueno, Diego, es muy interesante. Fíjate que fue creciendo la audiencia y sigue creciendo. Es de las pocas veces que va creciendo y se mantiene. Y eso quiere decir que pues la gente está muy, muy interesada en lo que estás diciendo. Y tenemos muchas preguntas de la gente, de Mauricio, de Patricia, de Ángeles, de Milagros y comentarios también. Y te vamos a pasar todas esas preguntas. No nos va a dar tiempo de ver todas. Tenemos a Aurelio, pero hay mucha gente interesada y hay un tema importante que nos dice una perspectiva de López Obrador olvida periodos en que el PRI y no critica, en que el PRI fue fuerte. Y es claro que su objetivo no es el bien de México, sino el objetivo es mantener el poder, ejercer el poder. Y estamos entre la disyuntiva de decir, las elecciones del 6 de junio es para que él mantenga el poder y quizás vaya a una situación dictatorial o muy dirigida hacia tomar o vamos a una democracia. Ese es realmente lo que está en juego. Y ahí, en ese punto, fíjate, te oí decir que decías que la mayoría absoluta, posiblemente la mantenga. Y bueno, pero nos abriste los ojos diciendo, oye, espérate, es que no es la popularidad lo que debemos estar viendo únicamente. La popularidad no va a ser necesariamente el factor único, porque no es el que está en la boleta. Eso para mí es un punto muy importante. Están los gobernadores, están los que se van a reelegir y han hecho mala chamba, está la parte de movimiento en tierra. Pero aquí lo importante, quizá como lección, es preguntarte qué podemos hacer los ciudadanos y la sociedad civil organizada para que en estas elecciones Morena pierda la mayoría absoluta, el mayor porcentaje. ¿Qué podemos hacer para luchar, abatir el abstencionismo? ¿Qué podemos hacer para que participemos en las campañas ciudadanas y coordinarnos con los de la alianza? Aquí es importante saber que la ciudadanía no se ha metido mucho, pero ahora se está despertando. ¿Qué podemos hacer para que realmente México siga siendo un país democrático, Dios? La sociedad. Sí. A ver, primero te comentaría sobre lo que comentaste, que el presidente lo que busca es mantener el poder, todos. Yo siempre la metáfora que digo es, tú no puedes acusar a un perro de comerse un filete que dejaste en la mesa. ¿No? O sea, el instinto de todo político y la lógica perversa, que es lo que pervierte siempre la política de cualquier partido, que me digas PAN, PRI, PRD, MC, Morena, es mantener el poder. O sea, esa es, digamos, quizás la parte más perversa del poder, pero que hay que entenderla así. O sea, el poder tiene que reproducirse a sí mismo, ¿no? Un poder que no se reproduce inmediatamente empieza a perderse, ¿no? Entonces, siempre la obsesión de todo político es mantener el poder. Y la fue de, quizás el único que en ese sentido se entendió como un presidente de transición fue Zedillo, ¿no? Es decir, que él más bien entendió que si no había transición, ya se habían empezado a matar a balazos y iban a acabar a cañonazos, ¿no? Entonces, él entiende eso y facilita la transición. Y digamos, por eso es un presidente que, si lo vemos, siempre hace lo que tiene que hacer, ¿no? Sin importar el costo político. Es muy interesante, pero creo que es único el caso de ese. Los demás, la lógica del poder es mantener el poder, ¿no? Entonces, yo siempre digo, pobre del que suceda a López Obrador, porque la va a dejar un país yermo, ¿no? Es decir, sea Claudia, su candidato, Marcelo, sea, gane alguien de la oposición, el que llegue le va a tocar un país bastante complicado. Pero no podemos culpar a López Obrador de querer ganar la elección. O sea, lo quiso hacer Peña, lo quiso hacer Calderón, Fox, etcétera, ¿no? De hecho, de lo que acusa López Obrador a Fox es de haber impuesto a Calderón y haberse robado una elección. Podemos discutir, yo creo que no, pero bueno, hay una buena parte del país que cree que sí. Ahora, vamos a tu pregunta concreta, ¿qué podemos hacer? A ver, yo creo que es muy importante
generar conciencia del equilibrio, ¿no? Es decir, aún la gente que votó por López Obrador, porque por ahí en el chat brincó ahí sí, bueno, entonces, si solo ¿quién votó por López Obrador? Votó la clase media de manera masiva. Y esa clase media que votó de manera masiva porque estaba hasta el gorro de un sistema, digamos, que había llegado a su límite y empezaba, digamos, a través se había vuelto terriblemente corrupto y endogámico, ¿no? Es decir, ya era PRI, PAN, PRD hechos bolita y no salían de sí mismos, ¿no? Junto con, insisto, esto que llamó López Obrador de manera muy inteligente la mafia en el poder porque sintetizó un concepto, ¿no? Ahora lo que creo que tenemos que hacer es, primero, encontrar una narrativa donde la importancia de los equilibrios, ¿no? O sea, te puede gustar o no López Obrador como presidente. Lo que no es sano en ninguna democracia es que no exista equilibrio, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que buscar es decir, a ver, para que el gobierno sea mejor, tiene que ser un gobierno equilibrado, ¿no? No vamos a... O sea, porque yo creo que es esta idea que de repente sí han manejado algunos de que vamos a ganarle el 2021 y en el 2022 hacemos referéndum y lo quitamos, ¿no? Yo creo, a mí no me gusta la idea del referéndum, ni de lado de López Obrador, ni de lado de la oposición. Si una virtud ha tenido nuestro país, que no es menor, es que de Lázaro Cárdenas para acá, todos los presidentes han terminado su periodo, ninguno ha estado un día más, pero tampoco un día menos. Eso es rarísimo. Creo que no hay otro país en el mundo que pueda, a lo mejor, pero por supuesto que no es Francia, no es Alemania, no es Estados Unidos, no son los países de Latinoamérica que tuvieron golpes de Estado, ¿no? Esa, digamos, de maravilla que tenemos de haber tenido transiciones pacíficas del poder ya casi 100 años, ¿no? Me parece que es un valor que hay que mantener, ¿no? Entonces, yo no iría por el lado del referéndum, ¿no? Sino por el lado del equilibrio. La importancia de que tengamos un poder en equilibrio. El poder se ejerce en equilibrio. Yo estoy seguro que López Obrador hubiera sido mejor presidente o mucho menos malo con un Congreso que no estuviera con mayoría calificada, ¿no? O sea, no tengo la menor duda. Hubiéramos visto a un presidente mucho más moderado. Si queremos a un presidente menos atrabancado, ¿no? Necesitamos equilibrio. ¿Cómo traducimos eso a una narrativa y cómo convencemos a nuestros vecinos? Que eso es lo importante en este momento, que lo que se juega no es López Obrador o no López Obrador, sino que lo que se juega es la estabilidad del país y la estabilidad de todos nosotros, de la economía, ¿no? Porque además, insisto, hay que traducir la democracia a macarrones, ¿no? Es ahí donde se toman las decisiones del voto, ¿no? Entonces, si queremos crecimiento económico, si queremos desarrollo, tenemos que tener un país mucho más equilibrado en todos sentidos. Y creo que eso, por ahí, claro, aterrizar eso a una campaña tiene su gracia y su complicación terrible, pero me parece, para mí ese es el discurso y no el de vamos a derrotar a López Obrador. Interesante la parte del equilibrio. Como tú dices, bueno, si se pierde la mayoría de Morena, no la absoluta, ¿qué se llama, verdad? No, la calificada. Si pues se pierde la calificada, ya no porque el Senado no lo tiene. El Senado no está calificado. El riesgo que yo veo es que si vuelve a ganar la constitucional o calificada, la alianza se puede romper. O sea, sí veo a un PRI empezando a migrar, no en bloque, pero uno por uno, hacia el instinto de sobrevivencia que va a ser Morena. Claro. Y eso me parece preocupantísimo. Pero por otro lado, piensas tú que, por ejemplo, si gana la mayoría absoluta, pues él puede seguir autorizando obras faraónicas y cosas enormes en el presupuesto que están quitándole muchos recursos a la gente, ¿no? Claro. Entonces sí deberíamos tener, en mi opinión, y no sé qué pienses tú, buscar que perdiera la mayoría absoluta, la mayoría absoluta. Ahora, la pregunta es... Si se lo pierde, ya, ahí se pierde ya el control, ¿no? Exacto. O sea, ahí tienes ya no solo un poder más equilibrado, sino un contrapoder real en la Cámara de Diputados, ¿no? Es que sería interesante. Son dos cosas. Creo que sería
paralizante en muchos sentidos, ¿no? Y creo que irían, hay un video por ahí de Paco Taibo, que no sé si se acuerdan ustedes, que dicen, y si no tenemos la mayoría en el Congreso, vamos a gobernar a decretazos antes de la elección, ¿no? Entonces, creo que ese sería, o sea, vendría, digamos, esa gran pugna de los decretazos y la judicialización, digamos, de casi todas las decisiones, ¿no? Pero bueno, una parálisis política en el país, sí lo vislumbro, pero bueno, o sea, también parálisis puede ser, en otra parte, menos deterioro institucional, ¿no? Y una parálisis económica quizás, y una confrontación política muy, muy ríspida. O sea, el escenario que veo es, si tiene la mayoría, la mitad más uno, va a hacer más política. Si tiene 66%, va a ser más tirano, más dictatorial. Si tiene menos del 50%, va a ser más confrontativo. Es interesantísimo lo que dices. Oye, los gobernadores los mencionaste como un peso muy, muy fuerte, los 15 gubernaturas que están en juego, y lo que sucedió en los estados como Coahuila, Hidalgo. Eh, ¿Qué tanto eso va a pesar? Pues para dos cosas, para los congresos locales, pero importante para el Congreso Federal. ¿Qué tan fuerte es ese peso? Si se repite, o queremos que se repita, yo quiero que se repita lo que pasó en Coahuila, Hidalgo. Eso es un punto. Mira, ¿Hasta dónde llega, sí, pues, la gasolina mira, para ellos? yo creo que si el presidente está llamando a los gobernadores a este pacto, que me parece muy bien, un poco patético, porque bueno, estamos viendo claramente el uso faccioso del poder por parte de la presidencia de la República, ¿no? Y luego llamar a los gobernadores, oigan, elecciones limpias, que no se metan, ¿no? Me parece que él sabe muy bien, digamos, que el gobierno federal tiene los programas sociales, en muchos estados son un desastre, ¿no? Es decir, no es cierto estos números que dice el presidente, las mañaneras, de que 2 de cada 3 familias ya están recibiendo un programa social. No es cierto, ¿no? Y además hay muchísimos casos donde dicen, oye, a mí me llegaba más antes, ¿eh? Cuando estaba el PRI me llegaba más lana que con López Obrador, ¿no? Casos concretos en comunidades de San Luis Potosí, donde he platicado, ¿no? Comunidades donde todos viven de eso, o tienen una buena parte de su ingreso, tiene que ver con programas sociales, y pues nos llegaba más lana antes, ¿no? Entonces, sí, hay que desmitificar también esto, que los programas sociales son la maravilla, ¿no? Son muchos, hay mucha lana y mucho desorden, ¿no? Muchísimo desorden. Y los gobernadores también tienen su capacidad y su presupuesto de gestión, ¿no? Y yo creo que sí van a jugar. Entonces, si hay una preocupación de López Obrador ahí, es porque está viendo, ¿no? Que los gobernadores también tienen fuerza y también juegan, ¿no? Y que, sobre todo en los estados donde hay, digamos, elecciones a gobernador, creo que va a ser elecciones, cualquier cosa menos limpias por los dos lados, ¿eh? Y Baja California, ¿cómo lo ves? Ya que hablas de mi tierra. Baja California, mira, a ver, sí, creo que es impresentable el gobernador, ¿no? Eso ayuda, ¿no? Ha sido una pésima gestión, ¿no? Como ha sido, ahí, digamos, las pugnas internas de Morena también van a ayudar, ¿no? Ahora, veo muy dividido también el voto de oposición, ¿no? Carlos Hank nos puede caer bien, mal o fatal, ¿no? Que a lo mejor si hacemos la encuesta gana la tercera opción, por lo menos en este grupo, pero tiene fuerza, ¿no? Entonces, sí creo que está muy dividida la oposición, y puede pasar, como está pasando en muchos lugares, que al no ir la oposición en conjunto, con 30% Morena se la lleva. Y ese sí es un riesgo que lo estoy viendo en Baja California y lo estoy viendo en Jalisco, en los municipios, ¿eh? Es decir, que al estar tan fragmentado el voto, ¿sí? Esa es la única, quizás la única virtud de la alianza, pero es una gran virtud, no fragmentar el voto, ¿no? Que con 30% no gane Morena. Y en muchos lados, como Baja California, con 30% se puede ir, ¿no? Muchas gracias, Diego. Diego, realmente esta ha sido una plática, no queremos abusar de tu tiempo ni de los demás, pero yo me quedo con una idea. La idea es que vamos a avanzar en la democracia si va a bajar el poder de Morena en la Cámara, no sé cuánto, la moneda está en el aire, pero por todos los factores que nos presentas, no va a subir, va a bajar algo, no sabemos hasta dónde va a llegar, pero tenemos que hacer un esfuerzo por tener equilibrio.
que esa es realmente la verdadera democracia, ¿no? Entonces, pues yo quiero agradecerte todo tu tiempo y si quieres dar un mensaje final, por favor, porque aquí te vamos a despedir con una costumbre que tenemos y les vamos a abrir los micrófonos a la gente ahorita que termines de tu mensaje final. Nada más agradecerles a ustedes la paciencia y la atención. Espero que haya servido de algo. Muchas gracias, Olga. Gracias, Francisco, Isaac, Jaye, que son a los que veo, pero bueno, todos los demás, muchísimas gracias. Y cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Ahí estoy en redes sociales. Podemos seguir la plática. Estoy en Twitter en @DiegoPetersen. Entonces, si quieren por ahí o a través de la página del Informador, también ahí está mi columna todos los días. Gracias. Gracias a ti. Te vamos a despedir, como siempre despedimos a los amigos. Por favor, abran sus micrófonos, díganos de dónde vienen y te vamos a despedir con un aplauso. Muchas gracias. Una magnífica Muchas gracias. Gracias, Diego, por la Pequeñas, muy amable. Necesitamos otra plática. Muy interesante, Diego. Gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Jorge Padilla, Querétaro. Gracias. Gracias, Diego. Gracias. Muchas gracias, Diego. Hola, Cata. Muchas gracias. Hola. Gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente exposición. Esperamos que tenga otra vez la oportunidad de volverlos a ver en otro tema parecido. Con gusto. Interesante. Gracias. Muchas gracias, Diego. Saludos de Yucatán a todos. Pues como ves, Diego, de toda la República estamos recibiendo. Y Saludos les recuerdo que de Tlaxcala. tenemos a Josefina Vázquez Mota el próximo martes y vamos a reprogramar a Xochitl Gálvez, que tuvo que de emergencia irse a batear el madruguete que dieron en la Cámara de Senadores. Pues muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Y a luchar. Buenas noches. Hasta pronto. Diego, saludos. Buenas noches. Saludos, Francisco. Gracias, Diego. Padre, María. Enrique Verdón. Y aquí dice. Muchas gracias, Diego, muy interesante. Dígale dónde viene. Bueno.